Capítulo 49, no puedes cambiar de opinión. Después de que terminó el desayuno, nos despedimos y seguía Paul fuera de la casa rodante, saludando con tristeza a la pequeña Nanny. Como habíamos dejado atrás nuestro Motsdale, comenzamos el viaje de día y medio a Tapu Village a pie. Nos detuvimos brevemente para dejar salir a nuestros Pokémon y darles de comer, pero Paul devolvió el suyo mientras seguíamos caminando. Al principio dejé a mis Pokémon fuera, pero a medida que el día se volvía cada vez más cálido, todos parecían estar perdiendo energía, así que también los devolví a sus Pokébolas. El sol era implacable hoy y finalmente me quité el gorro y comencé a usarlo como un ventilador ineficaz. ¿Quieres tomar un descanso? Paul preguntó de repente y lo miré y sonreí con cansancio. Eso sería genial. No puedo creer el calor que hace. Ya es octubre. Me quejé y Paul se encogió de hombros, al parecer sin importarle el calor. Se salió del camino y lo seguí a través de los árboles, hasta que llegamos al gran río. Habíamos acampado la última vez que estuvimos aquí. Me arrodillé junto al río y metí las manos en él, suspirando de placer mientras el agua fría me bañaba. Paul se arrodilló y tomó un pequeño puñado de agua y bebió un sorbo antes de lavarse la cara y los brazos con el resto. ¿Estás listo para el almuerzo? Le pregunté y él asintió. Está bien, creo que nos quedan algunos onigiri, dije y me puse de pie. Paul también se puso de pie, pero miró hacia el río como si esperara ver un Pokémon interesante a punto de romper la superficie del río. Una idea malvada vino a mi mente, y antes de que pudiera perder los nervios caminé casualmente detrás de Paul, hurgando en mi mochila para guardar mi comida. Una vez que estuve en posición, dejé caer mi mochila y empujé la espalda de Paul. Gritó sorprendido y logró mantener un pie en suelo seco, pero el otro pie cayó al río con un chapoteo y me reí triunfante. ¿Es así como lo estamos haciendo entonces?, preguntó Paul, dándose la vuelta y dándome una sonrisa maligna. Me invadió una sensación de aprensión y di un paso cauteloso hacia atrás mientras trataba de detener mi risa. No. Lo siento, eso fue infantil, balbuceé entre risas y retrocedí lentamente mientras Paul sacaba su zapato empapado del río y comenzaba a caminar hacia mí. Paul, detente. No. Grité, volviéndome para intentar escapar, pero Paul era demasiado rápido. Antes de que supiera lo que estaba pasando, me agarró por la cintura con un brazo, luego levantó mis pies del suelo mientras pasaba el otro brazo por debajo de mis rodillas. Empujé contra su salido pecho en protesta, mientras Paul me conducía hacia el río y, para mi sorpresa, entró en el río y comenzó a caminar hasta que el agua le llegó a la cintura. Miré hacia abajo al río debajo de mí y luego a la cara de Paul y él me dio una sonrisa satisfecha. ¿No lo harías?, protesté, mirando hacia el agua debajo de mí otra vez. Paul me dio una sonrisa maliciosa, me apartó de su cuerpo y luego me dejó caer sin previo aviso. Tomé aire cuando golpeé el agua y me sumergí, agradecida de que ya me había quitado el gorro para que no se fuera flotando. Poniendo mis pies debajo de mí me puse de pie, respirando por aire y empujando mi cabello fuera de mi cara. Paul se cruzó de brazos y me sonrió, arqueando una ceja con expresión de superioridad. No empieces una batalla que no puedas ganar, dijo con aire de suficiencia y me burlé. ¿Quién dice que he perdido? Disparé y golpeé la superficie del río, rociando agua en la cara engreída de Paul. Levantó los brazos sorprendido y sus ojos brillaron cuando correspondió con un chapoteo 2 veces más grande. Grité de sorpresa y pronto estábamos en una pelea de agua sin cuartel. Paul obviamente tenía una ventaja con su mayor tamaño, pero estaba decidido a mojarlo tanto como yo. Sonriendo ampliamente cuando se me ocurrió una idea, solté una andanada de pequeñas salpicaduras mientras me acercaba a él. Para mi deleite, Paul se reía mientras avanzaba y me pregunté si alguna vez lo había visto tan relajado. Mientras se frotaba los ojos para limpiar el agua de ellos, de repente se agrandaron cuando me abalancé, enganchando mis brazos alrededor de su cuello. Jaque mate, proclamé con satisfacción y tiré, usando todo mi peso corporal para empujarnos a los dos al agua. Cuando Paul se estrelló contra el río conmigo, lo solté y rápidamente me puse de pie, dando vueltas en señal de triunfo y riendo alegremente mientras Paul salía del agua y movía la cabeza, apartándose el flequillo chorreante de los ojos. Sonreí ampliamente y estaba a punto de regodearme cuando mis ojos se encontraron con los de Paul y me di cuenta de que la expresión relajada y feliz que había tenido hace un segundo ahora había desaparecido, reemplazada por una de sus máscaras inexpresivas. Frunciendo el ceño, bajé lentamente los brazos e incliné la cabeza mientras lo miraba con curiosidad.
¿Todo bien, Paul? ¿Te lastimé? Pregunté preocupada y Paul apartó la mirada de mí. Estoy bien. Sin embargo, estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos secarnos y salir de nuevo, dijo sin rodeos mientras comenzaba a caminar hacia la orilla del río. Confundido, me moví para bloquear su camino, y una vez más apartó la mirada de mí. ¿En serio? ¿Qué pasó? Nos estábamos divirtiendo, señalé mientras me movía por el río para mirarlo más de cerca, preguntándome qué causó un cambio de humor tan abrupto. Y hemos terminado ahora, dijo Paul rotundamente mientras se giraba para rodearme. Extendí la mano y agarré su brazo, y en realidad me sorprendió un poco cuando se detuvo, aunque todavía no me miraba. ¿Estás triste porque te sumergí en el agua? Pregunté, agarrándome de su brazo y me sorprendí cuando sus músculos se tensaron bajo mi agarre. No estoy abatido, gruñó Paul, todavía mirando resueltamente lejos de mí. Una extraña ira me inundó y di un paso más cerca de él. Levantando la mano, puse una mano en su rostro y la giré con firmeza para poder mirarlo a los ojos. Se agrandaron con evidente sorpresa y sentí que toda mi ira se desvanecía cuando me di cuenta de que sus ojos no estaban llenos de molestia, sino que parecían casi en pánico. Sin pensarlo realmente, solté su brazo y lentamente apoyé mi mano en su otra mejilla mientras lo miraba a los ojos. ¿Qué estás haciendo? Paul preguntó en poco más que un susurro y vi que su manzana de Adán se movía hacia arriba y hacia abajo como si tuviera dificultad para tragar. Yo, realmente no lo sé, le susurré, pasando lentamente mi pulgar izquierdo a lo largo de su pómulo. Paul cerró los ojos aterrados y dejó escapar un suspiro tembloroso mientras estábamos en el río. Estudié su rostro, preguntándome qué había estado tratando de hacer exactamente cuando hice que me mirara. Casi como si mi cuerpo supiera lo que mi mente no, comencé a cerrar lentamente la distancia entre Paul y yo. Los ojos de Paul se abrieron y me miró fijamente mientras me acercaba poco a poco, hasta que apenas hubo espacio entre nosotros. Un escalofrío de felicidad me recorrió cuando Paul no se apartó, sino que siguió mirándome a los ojos. La emoción se arremolinó en sus ojos, pasando del pánico a la incredulidad, a la ira a algo más. Una vez más le acaricié la mejilla con el pulgar y lentamente volvió a cerrar los ojos. Don. Escalofríos recorrieron mi espalda cuando Paul exhaló mi nombre, su voz sonaba vulnerable y diferente a todo lo que había escuchado antes. Creo que podría necesitar preocuparme ahora, pensé distraídamente cuando la burbuja en la que había encerrado mis sentimientos por Paul repentinamente estalló. La admiración, la frustración, la necesidad de mejorar, el deseo de su aprobación, la atracción, la molestia, todo se escapó, y el sentimiento general que solo podía describir como amor me invadió. Silenciosamente cerré la brecha entre nosotros. Paul respiró rápidamente por la nariz cuando me apoyé suavemente contra su pecho y frunció el ceño, pero no se alejó de mí ni abrió los ojos. Dejando mi mano izquierda para huecar su mejilla, estiré lentamente mi mano derecha y pasé mis dedos por su flequillo chorreante. Paul se estremeció levemente, pero aún así no se apartó. Paul, yo creo. Los ojos de Paul se abrieron de golpe y, por primera vez, me di cuenta de que me había puesto de puntillas y estaba a escasos centímetros de él. Sus ojos una vez más se arremolinaban con una mezcla de emociones y de repente dejó escapar un gruñido bajo y cerró el espacio entre nuestros labios. Mis ojos se abrieron cuando sus fuertes y apretados brazos me rodearon, uno alrededor de mi cintura y el otro alrededor de mi espalda con su mano apretada contra mi cuello. Nunca había besado a nadie antes, pero sabía que no quería que se detuviera. Vacilante, separé mis labios solo una fracción y dejé escapar un pequeño quejido cuando los labios de Paul inmediatamente capturaron mi labio inferior. Sentí sus dientes morder suavemente mi labio y extrañas sensaciones explotaron a través de mí. Morderme el labio inferior era algo que hacía a menudo, pero que Paul lo mordiera era una experiencia completamente diferente y cerré los ojos, enrollando mis brazos alrededor de su cuello, mientras Paul me apretaba contra él y profundizaba el beso. Mientras nos besábamos, su brazo dejó mi cuello y se inclinó, incitándome a inclinarme hacia atrás y separarme ligeramente de su pecho, mientras sus dos brazos se envolvían alrededor de mi cintura. De repente, sus brazos se apretaron, inmovilizándome en la posición y me levantó de modo que ahora estaba a su altura y mis pies colgaban en el agua. La sensación de los labios y el cuerpo de Paul contra los míos inundó mi mente, pero en algún lugar en el fondo de mis pensamientos, me sentí mal porque tuviera que levantarme así que levanté mis piernas y las envolví alrededor de su cintura. Paul dejó escapar un pequeño ruido, mientras me anclaba y continuaba besándolo apasionadamente.
No sabía cuál de nosotros rompió el beso, pero ambos jadeábamos pesadamente mientras luchábamos por respirar. Mientras mi mente se aclaraba de la sensación de ser besada por Paul y de devolver el beso, me di cuenta de que una de mis manos estaba enterrada en el cabello de Paul, mientras que una de las suyas se había deslizado debajo de mi camisa y estaba presionada firmemente contra mi espalda, y la otra todavía estaba envuelto alrededor de mi cintura. Sintiéndome exhausto y emocionado al mismo tiempo, apoyé mi frente contra la de Paul y dejé escapar un suspiro lento y tembloroso. La respiración de Paul también se había calmado y fruncí el ceño cuando retiró su mano de mi columna y apartó su cabeza de la mía. Retrocediendo solo un poco, miré a Paul y mi corazón pareció caer en mi estómago cuando vi la expresión de arrepentimiento en su rostro. «Suéltame, Don», susurró con voz ronca y me estremecí. «No quiero», susurré de vuelta, deseando que dejara de parecer que acababa de intentar matarme en lugar de besarme. Paul quitó su brazo que estaba envuelto alrededor de mi cintura, pero luego colocó suavemente sus manos a mis costados. «Por favor». Me mordí el labio inferior, que todavía hormigueaba por la sensación de las extrañas caricias de Paul, pero lentamente desenganché mis piernas de su cintura. Paul se agarró a mis costados y me bajó suavemente hasta que mis pies tocaron de nuevo el lecho del río. Mis manos se deslizaron desde alrededor de su hombro y su cabello hasta su pecho, donde agarré un pequeño puñado de la camisa que le compré en mis puños, sintiendo que, si lo soltaba, él desaparecería y me despertaría para descubrir que estaba soñando. «¿Qué ocurre?», pregunté en voz baja, notando que Paul aún no había quitado sus manos de mi cintura. Paul me miró a los ojos con esa terrible mirada de arrepentimiento, y sentí que mi corazón se iba a convertir en polvo. «Todo», dijo en voz baja y tragué saliva con inquietud. «No debería haber hecho eso». «Lo siento mucho, Don». «¿Por qué te estás disculpando?», pregunté, sintiéndome dividido entre querer llorar y querer golpearlo. «He estado tratando de ser bueno. Me dije a mí mismo que nunca podría tocarte así y luego, en la primera oportunidad, perdí el control». «Lo siento», dijo Paul antes de bajar las manos de mí lados y dándose la vuelta. Sin embargo, apreté con más fuerza su camisa, aterrorizada por la profundidad de su arrepentimiento. «Paul, no entiendo. Si no pudieras saber desde hace unos minutos que realmente me gustas», le dije con firmeza, y los ojos de Paul se volvieron hacia mí, muy abiertos por la sorpresa. «¿Te arrepientes porque no sientes lo mismo y te sientes mal por engañarme?», me obligué a preguntar. Paul frunció el ceño y dio un pequeño paso hacia atrás, pero yo di un paso con él, negándome a separarme de él. «No digas eso, Don», dijo Paul con un ligero tono de voz, y yo lo miré. «¿No digas qué?», pregunté, mi corazón latía tan fuerte contra mi pecho que temía que Paul pudiera sentirlo. «No digas que te gusto», aclaró, dando otro paso hacia atrás. Una vez más, me moví a través del agua y cerré la distancia entre nosotros. «¿Por qué no?». «Porque me odias». «Bueno, eso no cambiará el hecho de que me gustas», gruñí, preguntándome por qué mi voz sonaba tan enojada, cuando en realidad mis entrañas se estaban desmoronando como un mini torterra dentro de mi usando earthquake. «No te odio», dijo Paul con los dientes apretados, tratando de retroceder de nuevo, pero continuó siguiéndolo, el río chapoteando alrededor de nuestros cuerpos. «Pero no debería gustarte, Don. Solo terminará mal para ti». «¿Por qué?». «¿Por qué no devolverás mis sentimientos?». Me ahogué y luego grité cuando las manos de Paul salieron del río y agarraron mis hombros. «Solo detente, Don. Estoy tratando de protegerte», gruñó Paul, y la ira estalló a través de mí. «¿De qué?». «Si no me quieres cerca, solo dilo», grité con enojo, agarrando su camisa con fuerza en mis manos y deseando ser lo suficientemente fuerte como para sacudirlo. «Voy a ser campeón, Don». Paul gritó, agarrando mis hombros y empujándome hacia atrás. Mis dedos se deslizaron a través del material resbaladizo de su camisa y lentamente bajé a mis manos al río, mientras inclinaba su cabeza entre nosotros mientras agarraba mis hombros lo suficientemente fuerte como para hacerme estremecer. «Lo sé», dije, tratando de mantener mi voz calmada mientras luchaba por contener las lágrimas. «Te dije que te ayudaría en todo lo que pudiera, ¿no?». Paul sacudió su cabeza inclinada bruscamente antes de enderezarse y mirarme a los ojos con una mirada tan llena de dolor que me dejó sin aliento. «Mi mamá apoyó a mi papá en su sueño de convertirse en campeón. Pero tan pronto como lo logró, dejó de venir a casa. Estaba tan ocupado ayudando a Sino que no tenía tiempo para estar con su familia». La voz de Paul sonaba suplicante mientras describía cómo había sido su infancia y yo lo escuchaba en silencio.
No es que no me gustes, Don, dijo con tristeza en su tono. Eres la única persona que he conocido que me hace sentir que hay más en el mundo que solo fuerza. Las lágrimas que había estado tratando de contener comenzaron a nadar en mis ojos, pero traté desesperadamente de evitar que cayeran cuando el agarre de Paul sobre mis hombros se aflojó. Pero le prometí a mi mamá que me convertiría en un campeón Pokémon. Y me prometí a mí mismo que nunca haría lo que hizo mi papá y dejaría atrás a las personas que amo para cumplir ese sueño. Sus ojos parecían estar inundados de dolor, arrepentimiento y tristeza y apenas podía respirar mientras me entregaba su corazón. Así que por favor no digas que te gusto. Porque no puedo estar contigo así. Paul dejó caer sus manos de mis hombros y apartó la mirada de mí. Mis pensamientos se tambaleaban por la revelación de que el padre de Paul había sido el último campeón Pokémon de Sinnoh y que prácticamente había abandonado a su familia para perseguir su sueño. Ver a Paul con tanto dolor me desgarró por dentro, pero una obstinada resistencia ardía dentro de mí y di un pequeño paso más cerca de él, aunque no lo toqué. Tú no eres tu papá, Paul, le dije con firmeza y él me miró con cansancio en los ojos y yo no soy tu mamá. ¿Por qué crees que tendríamos la misma experiencia que ellos solo porque quieres serlo? ¿Un campeón? No espero que lo entiendas, empezó a decir, pero lo interrumpí. No, tú eres el que no parece entender. ¿De verdad crees que me quedaría en casa esperando que me visites cuando puedas? Pregunté, tratando de sentirme insultado en lugar del terror que estaba burbujeando ante la idea de que Paul me empujara así. Paul negó con la cabeza. Ser un campeón lleva mucho tiempo, Don, dijo Paul y yo le fruncí el ceño. He estado viajando contigo durante casi 3 meses. ¿No crees que podría seguir tu ritmo como campeón Pokémon? Pregunté enojado y Paul me miró. ¿Y qué pasa cuando quieres tener una familia? Preguntó y yo parpadeé en estado de shock. Vi cómo eras con Nani. Es normal querer tener una familia, pero si estás conmigo, terminaré dejándote sola y estarás como mi mamá, llorando todos los días mientras crías a los chicos. Por ti mismo. Ni siquiera estamos saliendo todavía. ¿Por qué estás preocupado por algo tan lejano en el futuro? Pregunté con sincera sorpresa y Paul me miró. Ser un campeón no es un trabajo de un año, Don. Esto será lo que haré por el resto de mi vida, y no voy a arrastrarte detrás de mí cuando sé que no puedo estar ahí para ti. Espetó Paul. No pensé que había escuchado un sentimiento más dulce en toda mi vida y, sin embargo, me hizo sentir como si hubiera tomado un cuchillo y lo hubiera hundido en mi estómago. Entonces, debido a la pequeña posibilidad de que me lastimes en el futuro, ¿te niegas a estar conmigo ahora a pesar de que nos amamos? Pregunté, sin siquiera preocuparme de que podría estar saltando el arma y usando la palabra L. Paul se estremeció visiblemente ante mi pregunta y me dio la espalda, pero no trató de alejarse. Es mejor así, Don, dijo en voz baja. Levanté una mano mojada a mi cabeza y traté de obligar a mi cerebro a encontrar una solución. Por una fracción de segundo di a Paul y su sentido del honor que lo mantenía atado a sus promesas. Pero el momento pasó y comencé a tratar de reconstruir lo que realmente preocupaba a Paul. De alguna manera, necesitaba demostrarle que sería capaz de seguirle el ritmo como un campeón y que, si las cosas salían bien y decidíamos casarnos, sería lo suficientemente fuerte como para estar sin él mientras andaba como el campeón de la región. Se me ocurrió una idea loca y busqué otra cosa, pero no encontré otra solución. Armándome de valor, vadé el río hacia la figura familiar y preciosa de Paul. Vi su espalda tensarse mientras caminaba hacia él, pero lo rodeé y me planté frente a él, mirándolo hasta que finalmente me miró a los ojos. ¿Estás planeando desafiar a la Liga Pokémon? Pregunté y él parpadeó. Esta historia continuará.